Bueno, compañeros, pues dentro del mismo contexto de la Revolución Mexicana, ¿qué sucedía en el mundo? Que luego influenció a todo el mundo, incluyendo a México, fue la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se desarrolló entre 1914 a 1918. Todo el escenario casi fue en Europa. Bueno, todo fue en Europa en cuanto a guerra, aunque intervinieron todo el mundo de alguna forma. Estados Unidos, como por primera vez, participa en esas guerras en Europa. Y bueno, el contexto de las guerras fue que los de la Triple Alianza contra la Triple Entente al principio, ¿eh? Todo lo que era el imperio austrohúngaro alemán contra el resto del mundo porque querían tener más colonias. La guerra fue por motivos económicos. Aunque en Europa los países todavía tenían algunas monarquías constitucionales y algunas monarquías totalmente, como el caso de Rusia, que tenía al zar Nicolás II, eh, involucraron durante todos esos años todos esos intereses, y la guerra en sí hizo que se transformaran muchas monarquías constitucionales en repúblicas al final. Fue tremendamente dolorosa la guerra. Se habla de 16 millones de muertos durante todos esos años. La guerra lo que exhibió fue que era un gran negocio, sobre todo para las potencias que al final triunfaron la guerra. El caso de Estados Unidos, de Inglaterra, que fueron los más beneficiados en el armisticio, Francia, y los que perdieron en ese caso Austria y Alemania, que se separaron. Y 16 millones de personas que murieron inútilmente defendiendo reyes, defendiendo presidentes, defendiendo todo por intereses de territorio, por intereses de mercados. Sin embargo, también algo que sucedió al final de la guerra fue que, casi al final, fue que el ejército de Rusia, que era un ejército pues que no tenía una preparación desde el punto de vista tecnológico como el que tenían los otros ejércitos que estuvieron en los frentes, fue uno de los más afectados por su impreparación, y eso hizo que se rebelara en contra del zar cuando iban y venían a la guerra. En esas guerras se utilizó por primera vez la guerra química, se utilizó el gas mostaza, que le dicen, o sea, muchos que después fueron prohibidos para utilizarse en la guerra. Y se llevó a cabo lo que fue la guerra de las trincheras. Se logró desarrollar por primera vez aeroplanos, se logró desarrollar un tanque, muchas cosas, y submarinos y barcos de guerra, ¿no? Muy modernos para esa época. Finalmente, después de muchos muertos, vino el armisticio y tuvieron que aceptar las condiciones de los ganadores y los perdedores. En este caso, Alemania. Y también cuando el pueblo de Rusia siente que fue a algo en donde además lo llevaron al matadero, se rebela contra el zar, además de que ya había toda una historia desde 1905 de la revolución que se iba gestando en Rusia. En esa época, después de que regresan los soldados en 1917, el zar tiene que renunciar, porque se había generado una organización muy fuerte en toda Rusia, que primero era el Partido Obrero Socialdemócrata, que se dividió en bolcheviques y mencheviques, y la revolución se genera. Al mando de ella, hay que mencionarlo, Vladimir
Ilich Lenin. Carlos Marx decía que para que triunfara el socialismo en el mundo, primero tenía que ser capitalista todo el mundo. Sin embargo, en el caso de Rusia, que era un país muy atrasado y feudal, se brincó directamente del feudalismo a un intento por generar el socialismo. Y digo un intento porque más adelante voy a explicar cómo nunca se alcanza llegar a lo que es la teoría básica del socialismo. Sin embargo, el cambio de la formación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el triunfo de la Revolución de Octubre, que lleva al poder a Lenin y lleva el poder al partido bolchevique, que posteriormente se convirtiera en el Partido Comunista Soviético, triunfa. Y esa circunstancia sí tiene una repercusión en todo el mundo, que explicaremos más adelante. Finalmente se hacen los armisticios, se reparten las potencias ganadoras y en Rusia sucede el cambio, ¿verdad? Un cambio hacia el primer intento por formar un país de orden socialista. Todo basado en la filosofía marxista y leninista. Más adelante, como les digo, veremos qué importancia tiene eso, luego cómo repercute en México, para regresar a la historia de México como vamos desarrollándola, pero es necesario dar ese contexto. Pues no hay más que seguirnos cuidando. Bueno, el contexto que tiene que ver el movimiento de la Revolución Rusa tiene que ver en México con un cambio hay influencia de parte de todas esas filosofías que vamos a explicar. Vamos a seguir cuidándonos. Ya hemos dicho que el coronavirus es algo así como una bolita con picos de grasa y tiene una proteína. Entonces se dice que los virus son entre vivos y muertos, no se sabe, pero se replican dentro de las células y a veces producen enfermedades y a veces no, y en este caso este virus es tremendo y es un virus nuevo, que todavía se está investigando si fue creado en laboratorio, si es una evolución del virus, etcétera, etcétera. Pero por mientras está generando muchos problemas en todas partes, así es de que sigamos las recomendaciones de las autoridades sanitarias de México y del mundo. Gracias.